Hoy en Acompáñame a continuar leyendo Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Se interrogó a varias personas más, pero no se obtuvo ninguna otra información de importancia. Nunca antes se habían cometido en París asesinatos tan incomprensibles en sus detalles y tan rodeados de misterio, si es que en verdad se trata de un asesinato. La policía se encuentra por completo desconcertada, situación que pocas veces se presenta en asuntos de esta naturaleza. Con todo, no hay ni la sombra de una pizca que conduzca a la solución. La edición vespertina del diario señalaba que el barrio de Saint-Roch aún era presa de una gran agitación. El edificio en cuestión fue registrado una vez más y se tomaron nuevas declaraciones a los testigos, sin resultados. No obstante, en una nota al margen se mencionaba que Adolphe Le Bon había sido arrestado y puesto en prisión a pesar de que no había prueba alguna que lo incriminara más allá de las circunstancias que ya se detallaron. A Dupin, el desarrollo de este caso parecía interesarle de manera particular, o al menos eso percibía yo en su talante, pues él no hacía el menor comentario al respecto. No fue sino hasta que leyó sobre el encarcelamiento de Le Bon que me pidió mi opinión sobre los crímenes. No pude más que convenir con la opinión general en todo París, en el sentido de que estábamos ante un misterio irresoluble. No encontraba un solo elemento que permitiera seguir el rastro del asesino. No debemos juzgar este asunto, señaló Dupin, que no es más que el mero armazón de una investigación, por sus elementos individuales. Famosa por su perspicacia, la policía de París es sin duda astuta, pero no más que eso. Su proceder no obedece a un método establecido más que aquel que se requiere en el momento. Lleva a cabo todo un desfile de acciones, pero con no poca frecuencia, estas son tan poco aptas para el objeto de su investigación que me trae a la mente aquel famoso Monsieur Jourdain, quien exigía que le pusieran su bata por mieux entre la música, es decir, para escuchar mejor la música. Cierto que los resultados a los que llega suelen ser sorprendentes, pero la mayoría de las veces no son más que el producto de un mero afán diligente. Cuando estas cualidades son insuficientes, todo su esquema se viene abajo. Vidocq, por poner un ejemplo, aparte de ser perseverante, solía emitir conjeturas acertadas. Sin embargo, como carecía de una mente entrenada, la propia intensidad de sus pesquisas lo hacía perder continuamente el rumbo. Por acercar demasiado el objeto a sus ojos, su visión se volvía borrosa. Tal vez era capaz de ver con una inusual claridad uno o dos detalles, pero a costa de perder de vista el todo. En otras palabras, se puede ser profundo en exceso. La verdad rara vez se oculta en un pozo. De hecho, cuando se trata de cuestiones importantes del conocimiento, es mi opinión que la encontraremos invariablemente en la superficie. Buscando en lo profundo, nos perdemos en los valles. Cuando es en la cima de las montañas donde yace la verdad. La contemplación de los cuerpos celestes ofrece un ejemplo bien conocido de este tipo de error. Para contemplar con claridad el brillo de una estrella, si queremos apreciar a cabalidad su fulgor, es necesario mirarla de manera oblicua, por el rabillo del ojo. Si fijamos la vista de manera directa en ella, esta operación reduce el brillo que podemos observar del astro, pues el centro de la retina es menos susceptible que su porción externa a las débiles impresiones de la luz. Es cierto que en el segundo caso es mayor la cantidad de rayos que inciden en el ojo, pero en el primero, la capacidad de discernir el objeto es más refinada. Un afán excesivo de profundizar en los objetos de escrutinio confunde y debilita el criterio. Incluso seríamos capaces de desaparecer de la vista a Venus con solo someter a este astro a un escrutinio demasiado prolongado, incesante o directo. En cuanto a los crímenes que nos ocupan, antes de formarnos una opinión al respecto, les sugiero que examinemos este asunto por nuestra cuenta. Una inspección nos resultará divertida. Esta me pareció una manera particular de calificar el asunto, pero no dije nada. Además, le estoy agradecido a Le Bon por cierto servicio que me prestó alguna vez. Vayamos a reconocer el sitio con nuestros propios ojos. El prefecto de la policía es conocido mío y estoy seguro de que no tendremos dificultad en obtener el permiso necesario. Una vez conseguido el permiso, nos dirigimos a la calle Morgue. Esta es solo una más de las muchas arterias miserables que conectan la calle Richelieu con la calle Saint-Roch. El barrio está bastante alejado de nuestro lugar de residencia, de manera que ya era bien entrada la tarde cuando llegamos al sitio. Ubicamos sin dificultad la casa por el número de personas que no dejaban de alzar la vista desde el otro lado de la calle a los póstigos cerrados, en un inútil esfuerzo por satisfacer su curiosidad. Era una casa parisina, como tantas. A un lado del portal se abría una mirilla de cristal con un vidrio deslizante que correspondía con seguridad a la conserjería. Antes de entrar, remontamos la avenida para luego rodear por un callejón. Después dimos vuelta otra vez para pasar por la parte posterior del edificio.
En todo momento Dupin inspeccionó los alrededores, lo mismo que la casa, con una minuciosidad a la que yo no le veía objeto. Retomamos la calle del frente de la casa, tomamos a la puerta y los agentes que la custodiaban nos dejaron pasar una vez que les mostramos nuestras credenciales. Subimos las escaleras hacia la estancia, donde se había encontrado el cadáver de Mademoiselle Spaney. Los cuerpos de ambas mujeres seguían ahí. Como ocurre en estos casos, la habitación en desorden se había dejado intocada. No observé nada distinto a lo que la Gazette de Stribanoux describió. Dupin escudriñó cada mínimo objeto sin olvidarse de los cuerpos de las víctimas. Recorrimos luego los otros cuartos y el patio, en todo momento acompañados de un gendarme. La inspección nos ocupó hasta que ya era noche cerrada. Cuando abandonamos el lugar, camino a casa, mi compañero se detuvo un momento en las oficinas de uno de los diarios. Mencioné ya la personalidad cambiante de mi amigo, cuyos inesperados caprichos helesmenageais, como decirlo en español, ya eran parte de mis ocupaciones cotidianas. En ese momento, declinó por completo cualquier conversación referente a los crímenes y no fue sino hasta el mediodía siguiente que me preguntó sin mediar aviso alguno si yo había observado cualquier cosa peculiar en el sitio donde se había escenificado semejante atrocidad. Algo en su manera de subrayar la palabra peculiar me hizo sentir un ligero estremecimiento que no pude explicarme. No, nada peculiar, dije. Al menos nada que no se hubiera mencionado en los periódicos. Me temo que la Gazette, replicó, no profundizó en lo inusualmente horrendo del crimen. Desechemos mejor las ociosas opiniones que se leen ahí. Las mismas razones que hacen parecer este misterio como algo sin solución deberían llevarnos a considerarlo como un acertijo fácil de resolver. Me refiero a la singularidad de sus elementos. La aparente ausencia de un móvil tiene a la policía desconcertada. La atrocidad del crimen, más que el crimen mismo, los tiene en vilo. También les confunde la aparente imposibilidad de reconciliar las descripciones de las voces que reñían, además de que en el piso superior no se encontró a nadie más que a Mademoiselle Spaney, asesinada, y no existía manera de que alguien saliera de la casa sin que los hombres que subían por las escaleras lo hubieran visto. La manera salvaje en que se arrasó el cuarto, el cadáver incrustado de cabeza abajo dentro de la chimenea, la espantosa mutilación de la mujer mayor, estas consideraciones, lo mismo que las que mencioné antes y otras más que no necesito externar, han bastado para dejar en suspenso la tan cacareada perspicacia de los agentes del gobierno, cuyas facultades quedaron por completo paralizadas.